Estamos con la socióloga Ekma Salazar, integrante de la Asociación Civil Tierra Primero. Ella nos va a contar un poco de qué tratan los transgénicos. Bienvenido, Ekma. Muchas gracias. Bueno, los transgénicos son aquellos alimentos que están modificados genéticamente a partir de otros para producir alimentos que sean más resistentes o que tengan unas características híbridas entre el alimento que conocemos y uno que se considera mejorado. ¿Y cuál es el problema con el uso de estos transgénicos? Bueno, el problema es que queremos a veces anticiparnos y quizás volvemos a recurrir al ensayo-error porque vienen como avance de lo que es la ingeniería genética aplicada a los alimentos. Sin embargo, buscando las mejoras, quizás se están haciendo cruces o experimentos, ensayos, que realmente no sabemos las consecuencias que tienen sobre el organismo humano. O sea, que se quiere producir una fruta, un vegetal, con características, vamos a decir, mayor resistentes a las que consideradas en su contexto de producción natural, más a riesgo de efectos cancerígenos o de provocar inercia en la tierra, que entonces allí es una consecuencia negativa, ¿no? Quizás por querer tener alimentos con unas condiciones más estéticas, más bonitas, algunos dirían también más nutricionales, también hay que ver que si hay un intento de sacar lo mejor de los genes para producir un mejor alimento, quizás rompen con con ese equilibrio en la naturaleza que se basa naturalmente en ofrecer distintos tipos de seres vivos, de productos que no necesariamente vienen de ese trabajo que quieren hacer las empresas o las compañías o las personas que se han dedicado a esta actividad de producir transgénicos, que quieren hacerlo en mejora de la humanidad o de que tengamos mejores alimentos, más realmente no son quienes para decir que tienen la responsabilidad sobre el efecto que pueden producir estos alimentos en otros seres humanos. Entonces ahí donde quedamos nuevamente en la fase de experimentación y es muy delicada porque bueno, las consecuencias que puede tener para aquellos que consumimos consciente o inconscientemente, porque muchísimos están siendo introducidos al mercado sin explicar el origen de su fuente a nosotros los consumidores, y es ahí parte de lo grave, pues porque si uno va a ser parte de un experimento a conciencia, por lo menos lo estás informado y aceptas o no consumir determinado alimento, de determinada cosa que se te ofrezca como parte de un experimento. Pero cuando se hace unilateralmente está violando lo que es la libertad humana y un poco está jugando a ser Dios o tener un equilibrio de la naturaleza que va por encima de las competencias que debe tener cualquier empresa o cualquier profesional que trabaje en el área genética, específicamente en la transformación de alimentos produciendo transgénicos. ¿Y cuáles son estas consecuencias que producen estos transgénicos? Mira, pasamos de lo que serían los primeros experimentos, que era producir injertos, o a producir variedades o híbridos entre variedades naturales, a producir ya la modificación genética, ¿no? Entonces, al producir modificación genética, entonces donde vamos a ver, bueno, que algunas personas sí, naturalmente, paulatinamente, en el transcurso de su vida se van descubriendo alérgicas a la soya, alérgicas al atún, alérgicas a los cítricos, alérgicos como parte de los distintos metabolismos que tenemos los seres humanos. En este caso, al producir nuevos alimentos, por lo menos un melón que sabe a patilla, o una fresa que tiene elementos de kiwi, o un durazno que sabe a naranja. O sea, al producir esas cosas que quizás desde un punto de vista, vamos a decir, de sabor, nos parecen muy exóticos y quizás hasta como compradores, wow, nos llama mucho la atención, sí, pero después de ese deslumbramiento, ojo, hay reacciones alérgicas, reacciones en el riñón, reacciones que inclusive algunas personas hablan de posibilidades de mutación o de potenciar elementos cancerígenos, que quizás entonces por eso hay que analizar más o estar más al pendiente de qué es lo que está pasando allí, ¿no? Sobre todo con la modificación que se está haciendo a nivel del maíz y a nivel de la soya. ¿Cuál es el efecto que tiene en el ambiente estos transgénicos? Bueno, diríamos, el ambiente como es el todo que nos rodea, formados por los seres vivos, factores bióticos y abióticos, entonces bueno, estamos teniendo una nueva interrupción o un nuevo factor de contaminación, vamos a hablarlo de esa manera. Antes hablábamos nada más de la contaminación ambiental, producto del exceso de sustancias químicas o físicas, degradaciones, deforestación que producía el ser humano. Bueno, entonces ahora estamos introduciendo nuevas variedades de elementos al quizás estar ahí propendiendo como a un desequilibrio en
en el cual, bueno, perfecto mientras los limones sean un poquitico más grandes, mientras las mandarinas tengan mejor aspecto, sepan mucho más dulce, pero en la medida en que hay estudios en Francia, en Europa, en otros países que nos están alertando de que hay elementos de producción cancerígena o que hay elementos que dañan la tierra o que dañan la posibilidad de que el productor reproduzca un elemento natural y que ahora más bien dependa de las compañías para comprar la semilla, ahí tenemos que tener un alto. O sea, que estamos consumiendo y que estamos comprando como consumidores y que deberíamos analizar antes de comprar ciertos productos que por novedosos quizás no está certificado cuál es el efecto en el ser humano. Ekma, un mensaje para nuestros seguidores de 800 Noticias. Bueno, el mensaje que les puedo decir es que a veces uno tiene que prestarle atención a eso de la tabla nutricional, los componentes, la autorización, de conocer un poquitico más de los alimentos que consumimos, de dónde vienen, si son productos orgánicos o inorgánicos, qué componentes químicos, que inclusive pasa con muchos elementos que no son transgénicos en sí, sino alimentos que consumimos como chihui, pasapalo, o disculpen por decir una marca, algo que vemos como que muy naturalmente que lo podemos consumir y realmente tenemos que estar pendientes de cuál es el proceso de producción que hay detrás de ese alimento que llevamos a nuestra mesa. Muchísimas gracias, Ekma. Gracias a ti. Revisa si tus alimentos son transgénicos. Con ustedes, Lisbeth Brazón, 800 Noticias.